Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto saludarles. Deseo de todo corazón que la estén pasando bien en compañía de sus seres queridos y siempre con la bendición de Dios. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico y vamos a continuar hablando sobre la bondad de Dios como un atributo propio de su ser, pero también este atributo es compartido con nosotros, es comunicable, porque como hemos dicho, Dios también espera que nosotros seamos buenos. Hoy diremos que Dios se relaciona con nosotros y nos bendice con su gracia, porque Él es bondadoso. Por eso, a pesar de que no merecemos lo bueno, nos da cada día de sus bendiciones y así nos hace bien. Así que el énfasis que daremos hoy a la bondad de Dios tiene que ver con su gracia. Esto entonces para nosotros es fundamental, pues una de nuestras confesiones es que somos salvos por gracia. De hecho, esta confesión es fundamental en todo lo referente a la doctrina, en todo lo referente a la enseñanza que la Biblia nos da sobre la salvación. Escríbanos, puede enviar un comentario para hacernos saber su necesidad de oración y queremos orar por usted. Queremos orar también por su familia. Así que por favor escriba y nosotros vamos a atender su causa para ponerla en las manos de Dios. Cada día Dios nos sigue haciendo bien porque está en su naturaleza, porque está en su esencia hacernos lo bueno, siempre manifestarse de manera bondadosa en nosotros, aun cuando no lo merecemos. Pero hay algo que hay que reiterar. No lo merecemos porque no tenemos nosotros en nosotros mismos méritos para que Dios nos haga bien. Pero por supuesto que Cristo logró todo lo necesario para que Dios nos haga bien. Y como lo hemos mencionado también anteriormente, cuando Dios nos hace bien a nosotros, lo hace glorificándose a Él mismo porque Él es bueno. Digamos así que Dios se hace bien a Él mismo cuando nos hace bien a nosotros. Pues somos salvos porque Dios se amó a sí mismo salvándonos a nosotros cuando Él nos amó. Pero a esto también le sumamos el hecho de que Dios decretó en su santa voluntad, en su santo consejo divino, decretó, planeó nuestra salvación y la ejecutó a través de Jesucristo. Por eso, entonces, la obra de Dios está hecha y es perfecta para que no quede dudas en nosotros o no haya lugar para la duda en nosotros de que Dios siempre nos va a hacer bien cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, porque Él es la manifestación del bien de Dios y Él es el medio para que Dios nos siga haciendo bien. Vamos a leer Efesios capítulo 1 y vamos a considerar los primeros 10 versículos. ¿Qué es lo que nosotros podemos encontrar en estos versículos? La gracia de Dios es un regalo gratuito de la generosidad de alguien. En este caso es la generosidad de Dios,
Pero podríamos hablar de lo que es la gracia en sí. La gracia es el regalo gratuito de la generosidad para alguien que no tiene derecho a reclamarlo. Entonces, en este caso, la gracia de Dios es el regalo gratuito de la bondad de Dios, de la generosidad de Dios para nosotros quienes no tenemos derecho de ese bien. Y por lo mismo, nosotros no podemos reclamar la salvación, ni podemos tampoco reclamar cualquier otra bendición o cualquier otro bien, porque no merecemos ningún gesto de bondad ni de amor. Vamos entonces a ver lo que dice el versículo número 3 de Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que nuestras bendiciones como manifestación de la gracia de Dios tienen que ver con lo que Cristo hizo, y por eso nosotros tenemos bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Esto significa que lo que Dios nos da como resultado de la obra de Cristo no perece y no es terrenal, en el sentido de que es más excelente que cualquier cosa mundana, que cualquier cosa terrenal, que incluso nosotros podamos lograr con nuestra capacidad, con nuestra fuerza, con nuestra inteligencia. Y es que hay personas que son muy capaces, aunque tampoco negamos que esa capacidad es extraña a las bendiciones generales de Dios, a las bondades comunes de Dios, pues aún los no creyentes, aún los malos y los impíos gozan las bondades de Dios, y es en este sentido que algún ser humano puede ser muy capaz de ser próspero en sus negocios, en sus trabajos, en sus empresas, pero aún esa capacidad les dada comúnmente, les dada en la bondad de Dios. Pero no es especial eso, porque esa capacidad no le alcanza para salvarse. Sin embargo, podemos decir que nuestra ciudadanía no está en este mundo, pues tenemos la bendición en la gracia de tener un lugar en el cielo con Cristo. Y las bendiciones eternas no perecen en este mundo ni son opacadas por las cosas de este mundo en dos sentidos, ni por lo bueno de este mundo ni por lo malo de este mundo, porque uno pudiera pensar que algo bueno de este mundo va a opacar las bendiciones espirituales, las bendiciones celestiales. Ni los mejores tesoros del mundo pueden opacar la riqueza espiritual que recibimos en Cristo. Pero también nada de lo malo de este mundo puede opacar esas bendiciones espirituales que nosotros recibimos a través de Cristo, ni la tribulación ni el pecado. Así que entonces eso para nosotros es un bien supremo que nos es dado por Dios en los méritos de Cristo. Y esto, ¿cómo podemos comprenderlo? Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Pero vea cómo dice, según nos escogió en Él. En Él. No fuimos escogidos para ser bendecidos espiritualmente en los lugares celestiales por nosotros o por alguna otra razón, sino que Dios nos escogió en Cristo. ¿Por qué?
porque sería Cristo el que haría todo lo necesario para que nosotros podamos tener acceso a las bendiciones espirituales de acuerdo a lo celestial. Entonces fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Esto también está enseñándonos que entonces Dios no nos escogió porque nosotros hayamos merecido ser escogidos. Aquí hay un punto importante para analizar en cuanto a la elección o a la predestinación. Algunos no creen en la predestinación porque piensan que somos nosotros los que decidimos ser salvos o no ser salvos. Somos nosotros los que decidimos creer o no creer. Y en efecto, nosotros decidimos, pero no en nosotros mismos, no por nosotros mismos, no a través de nosotros mismos. Nosotros decidimos creer en Cristo porque somos convencidos de manera divina para creer. Y esto de manera natural lo va a comprender usted un poco más adelante por los textos bíblicos que vamos a leer. Somos convencidos, pero incluso aun cuando creemos que la gracia de Dios es irresistible, no significa que Dios nos obliga, nos doblega para que finalmente manipulados o obligados creamos. No, hay un convencimiento divino. El Evangelio que es sabiduría de Dios, que es poder de Dios, nos convence en nuestra voluntad, en nuestro deseo y aún también de manera cognitiva en cuanto a nuestro conocimiento. Nos lleva a creer en Jesucristo porque definitivamente somos asistidos por la gracia de Dios para poder hacerlo. No habíamos nacido, no habíamos sido creados y Dios ya nos había elegido, ya nos había escogido. Por lo tanto, si no habíamos nacido, si no existíamos aún y Dios ya nos había escogido para que fuésemos santos y sin mancha, para bendecirnos con toda bendición espiritual y darnos un lugar en el cielo, significa que no es por nosotros. Porque hay quienes sí creen en la predestinación, pero la creen de la manera siguiente. Dicen que Dios sabía que íbamos a creer y entonces como sabía que íbamos a creer nos predestinó para que fuésemos santos, sin manchas, para que fuésemos salvos. Eso no tiene sentido, ni desde la perspectiva de la razón tiene sentido, porque entonces no hay elección, Dios no escoge, somos nosotros. El versículo 5. Fuimos escogidos en Cristo. Luego el 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. ¿Esto qué quiere decir? Que nada que nosotros hagamos es esencial para nuestra salvación. Esto solo está en la voluntad de Dios. Aquí no está nuestra voluntad. Sin embargo, nuestra voluntad sí es movida para creer, para buscar la salvación. Pero somos movidos cuando el Evangelio nos llega y el Evangelio es entendido porque nos es dada la revelación del cielo a través del Espíritu Santo para que entonces nosotros podamos creer. Y así entonces nuestra voluntad es movida, pero hacia lo que es ya la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que seamos salvos en Cristo. Y esto Dios lo hace porque decidió amarnos como parte de su bondad.
Él es bueno, Él es bondadoso, derramó su amor para con nosotros y por eso nos predestinó, nos eligió antes de. Él determinó nuestro destino antes de la fundación del mundo, antes de la creación del ser humano, antes de nuestro nacimiento. Dios marcó nuestro destino. Pero Dios es tan poderoso que aún cuando Él decretó nuestro destino, estableció nuestro destino, no significa esto que nosotros seremos como máquinas, que somos programados para ir hacia ese destino. No, porque en realidad esto tiene que ver con una relación práctica, una relación dinámica en la que Dios se manifiesta todo el tiempo, haciéndonos el bien, manifestando sus bondades y su amor, y podemos disfrutar de Dios, y Él mismo con su Espíritu Santo, con su palabra, nos está guiando, nos está dando dirección para que seamos nosotros los que caminemos por ese camino, en esa voluntad, en ese propósito, hacia ese destino. Dios es capaz de ayudarnos para que caminemos en dirección de nuestro destino sin que seamos manipulados. Porque Dios no manipula, Dios convence, de tal manera que aceptamos el Evangelio como propio para nosotros y reaccionamos ante el Evangelio de tal manera que creemos, confiamos, dependemos y obedecemos. Pero ¿sabe usted una cosa? Esto nos cuesta mucho. Si recibimos el Evangelio para confiar, para depender y para obedecer, así llegamos hacia nuestro destino. Pero esto cuesta mucho, porque muchas veces actuamos como incrédulos. No confiamos, no dependemos y además somos desobedientes. Así que si analizamos esta realidad de nosotros, nos damos cuenta que con esto tenemos que tratar todo el tiempo y Dios trata con nosotros por esto todo el tiempo. Así que no es un asunto de que somos programados mecánicamente para que vayamos sin entender nada, sin saber nada, sin disfrutar nada. Eso no es así. Entonces, el hecho de que sabemos, disfrutamos, somos conscientes, tenemos deberes y privilegios, es el hecho de que Dios es perfecto en su obra salvadora y por amor nos asiste para que seamos capaces de corresponder como se debe y así entonces logremos ese propósito por la bendición de Dios. Hay varias cosas que entonces debemos considerar como parte de nuestra respuesta ante la gracia de Dios que nos salva y que nos encamina hacia un destino determinado por Dios. El versículo 6 dice de nuestra responsabilidad, para alabanza de la gloria de su gracia. Fíjense bien, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Es Cristo. Si usted se da cuenta, versículo 6, versículo 5, versículo 4, versículo 3, siempre enfatiza a Cristo. Cristo, 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 porque es a través de Cristo que Dios nos salva a nosotros. Pero llama mucho la atención lo que dice el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia. No es para alabanza de nuestra capacidad, de nuestra elección, de nuestra decisión, de nuestro poder, de nuestro deseo, de nuestro anhelo, de nuestra búsqueda. No, sino que nosotros en la vida diaria, nuestra actitud ante Dios
siempre va a ensalzar, va a exaltar la gracia de Dios. Y cuando se exalta la gracia de Dios, se exalta la bondad de Dios. Es decir, Él es perfectamente bueno. Y su obra buena en nosotros es perfectamente hecha, manifestada. No hay lugar para el error en la obra benevolente de Dios, en la obra bondadosa de Dios. Nos hizo aceptos en Cristo. Y esto tiene que ver con la gracia. Si nos hizo aceptos, significa que cuando Dios nos eligió, por un lado, no éramos aceptables por nosotros. Sí, hermanos, no éramos aceptables por nosotros por la condición en la que estábamos. Voy a leer de nuevo el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Significa que nosotros no merecíamos ser aceptados como hijos de Dios. No merecíamos por nosotros mismos. No. Pero Dios nos hizo aceptos por su gracia en Cristo Jesús. Tendríamos que decir que en Dios mismo, en Él mismo y a través de Cristo, se agradó por nosotros. No podíamos agradarle, pero Él se agradó a sí mismo. Se agradó a sí mismo en el sacrificio de Cristo y nos acepta porque se agradó a sí mismo. Porque de todas maneras debe haber ese agrado a sí mismo para poder recibirnos. Pero resulta que nosotros no podíamos agradarle, sin embargo, Él suplió eso por Él mismo. Porque Él sí es bueno, Él sí es perfecto, y siendo Él bueno, en su bondad perfecta, nos acepta a nosotros a través de Cristo. Eso es por un lado. Pero por otro lado tendríamos que decir también, hermanos, que Dios nos va haciendo aceptos cada día. Porque aunque eternamente ya fuimos aceptados en el proceso de la santificación, en el proceso de la transformación, vamos teniendo la imagen de Dios. Y eso quiere decir que Dios se va agradando cada día más de nosotros. Y aquí es donde debemos jugar un papel importante. Aquí es donde nosotros tenemos que responder a las bondades de Dios. Y esto va a hacer que disfrutemos la vida aún más. Cuando alguien se consagra a Dios, cuando alguien procura obedecer a Dios, cuando alguien procura honrar a Dios, cuando alguien procura servir a Dios, cuando alguien está entregado a Dios de manera consciente, de manera dedicada, de manera responsable, disfruta la vida cristiana, disfruta la espiritualidad, va a dar frutos, va a ser usado por Dios de manera poderosa. Pero sí, hermanos, muchas veces somos irresponsables. No nos interesa la consagración. No nos interesa el cambio, no nos interesa el involucramiento, la respuesta consciente y constante a Dios en la vida diaria. Y entonces nos volvemos negligentes, perezosos y no tenemos ningún interés. Somos indiferentes a la santidad de Dios, somos indiferentes a quién es Dios, a lo que Él ha hecho. Y hay cristianos entonces que no tienen interés por oír la palabra. Hay cristianos que no oran. Hay personas que no se congregan, que no tienen un sentido de responsabilidad en la congregación. No son conscientes, incluso
por esa misma falta de entendimiento espiritual, de que sus vidas están muy necesitadas de la gracia de Dios. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pues Dios, siendo tan bueno, por eso nos liberó del poder de Satanás, del pecado, nos liberó. De tal manera que aún de todos nuestros pecados del pasado somos perdonados. Sobreabundó la gracia de Dios ante la muchedumbre de nuestros pecados. Ante nuestras maldades fue más abundante la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es perfectamente bueno en sí mismo. No hace falta ni lo mínimo del bien en Dios. Dios no está incompleto en cuanto a su bondad y por supuesto en nada Dios está incompleto. No le falta a Dios un poquito de amor. No le falta a Dios un poquito de gracia. No, lo tiene todo. Por eso es que solo en Dios está la perfecta obra para nuestra salvación. Aquí está, hermanos, en el versículo 8, ¿por qué es que nosotros sí respondimos a la gracia, sí respondimos al evangelio? Porque sí hay una respuesta de nosotros. Cuando nos hicieron la pregunta, ¿quieres recibir a Cristo? Fuimos conscientes, yo sí quiero recibir a Cristo. ¿Quieres creer en Cristo? Yo sí quiero creer en Cristo. Y seguramente estábamos en algún sitio y caminamos hacia adelante. Y nos arrodillamos y comenzamos a orar y comenzamos a pedir perdón. Y no es que alguien nos programó en ese momento, no, nosotros lo hicimos. ¿Pero por qué? Versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. O sea, las riquezas de la gracia de Dios tienen que ver con que Dios nos dio sabiduría e inteligencia espiritual para poder decir, yo creo, para poder decir, yo recibo a Cristo. Sí, hermanos, así es. En la gracia de Dios vino a nosotros, por la gracia de Dios vino a nosotros la sabiduría y la inteligencia espiritual. Fuimos inteligentes cuando dijimos, yo quiero recibir a Cristo, yo quiero creer en Cristo. Pero esa inteligencia, esa sabiduría, no estaba en nosotros. Esa inteligencia y esa sabiduría nos fue implantada. ¿Y sabe cómo nos fue implantada? Cuando recibimos el Evangelio, oímos el Evangelio, atendimos el Evangelio, Dios estaba ministrándonos con su Espíritu Santo. Él hizo que a través del Evangelio brotara la sabiduría y la inteligencia. Y entonces, como el Espíritu Santo ministró con el Evangelio nuestras vidas, ahí fluyó en lo interno el querer como el hacer, la capacidad para decidir, la inteligencia y la sabiduría para decir, sí creo, yo acepto a Cristo. Y por eso entonces tenemos que glorificar a Dios y no decir que nosotros somos salvos por mi inteligencia. La inteligencia humana, la sabiduría humana es terrenal y es diabólica. Y así la Biblia dice, es terrenal y es diabólica. ¿Por qué? Porque el que no cree está siempre bajo la influencia de Satanás. En pocas palabras, aunque el diablo no lo ha poseído,
Es decir, no está el diablo como espíritu manipulándolo porque ha poseído a la persona. Sí, ha influido Satanás, influye y va a influir el diablo en la vida de los que no son creyentes, los tiene atados, los tiene esclavizados, y entonces la sabiduría y la inteligencia, la capacidad está dañada, está afectada, y nunca dejará el diablo que ellos crean, que ellos reciban a Cristo con esa capacidad. Pero cuando esto viene de Dios, Satanás no puede hacer nada. Y entonces nos es administrada la sabiduría y la inteligencia. De tal manera que con la sabiduría y con la inteligencia sucede lo que dice el versículo 9. Les recuerdo, hermanos, que estamos en Efesios capítulo 1. Ya con la sabiduría y con la inteligencia, vea lo que sucede. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Varias cosas tan preciosas en este versículo. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Un misterio es algo que no se conoce. Incluso pudiéramos decir también, nos reveló el misterio de su voluntad. ¿Y qué sería revelar? Bueno, me pongo la Biblia frente a mi rostro. Seguramente usted no me puede ver, porque está la Biblia frente a mi cara. Revelar significa esto. Dios nos permitió ver lo que no veíamos. ¿Y por qué nosotros no podíamos verlo? Porque el pecado nos impedía ver. Porque el pecado nos tenía ciegos. Entonces, en la gracia de Dios, Él nos reveló el misterio de su voluntad. ¿Y cuál es ese misterio? Nuestra salvación, nuestra elección en Cristo. El hecho que Él nos escogió. Él nos escogió en Cristo. ¿Y cómo entonces entendimos esto? Por la sabiduría y por la inteligencia que nos fue dada por la gracia. Así, hermanos, entonces Dios reveló su beneplácito, y es que seamos salvos. Y esto que es la voluntad de Dios y su beneplácito, o sea, nuestra salvación, nuestra predestinación, nuestra elección, es algo que Él se propuso en sí mismo. Quiere decir que nadie manipuló a Dios. Nadie le provocó a Dios eso. ¿Y por qué? Porque es algo que se propuso en sí mismo. Porque Él es la fuente del bien. Porque Él es bondadoso. Es la fuente de todo el bien que nosotros necesitamos y recibimos. Así que siendo Él la fuente del bien, en sí mismo se propuso hacernos bien, salvándonos. En sí mismo se propuso ser bondadoso con nosotros, y por su bondad nos salvó. ¿Se da cuenta? Ahora, aquí hay algo clave. Hay algo importante para hoy, para este tiempo. Y es que si Dios ya nos salvó, nos predestinó, nos escogió, nos eligió y nos ha dado lo más grande, que es la salvación. Ya tenemos un lugar en el cielo, por eso dice que nos hizo participar de los lugares celestiales. Tenemos un lugar en el cielo. Además de eso, nosotros tenemos bendiciones espirituales, las cuales son eternas, y esto es la salvación y la vida eterna.
si tenemos la salvación y la vida eterna, que es lo más grandioso, entonces, ¿cómo no nos dará Dios todas las cosas? ¿Qué bien necesita hoy tu vida, tu cuerpo, tus emociones, tu mente? ¿Qué necesita tu familia? ¿Qué necesitas ahora? Búscalo en Dios. Piensa que Él te ha elegido para ser salvo. Te ha salvado ya. Dios decretó tu salvación, ejecutó tu salvación. Él ya te llamó y te hizo sentir la salvación. Y de hecho, todos los días te puede decir, le puede decir a tu espíritu que eres hijo de Dios, le puede decir a tu vida que tú eres salvo, que eres salva. Entonces, todos los días debes recordar lo siguiente: todas las cosas buenas que yo necesito hoy están en Dios. Pero no solamente están en Dios. Yo puedo acceder a ellas, porque Dios ha decretado que yo acceda a ellas a través de los mismos medios espirituales con los que me ha salvado. Por eso Jesús dijo: pidan en mi nombre, busquen en mi nombre, toquen la puerta de la misericordia en mi nombre, porque Dios nos dio el medio perfecto para acceder a todo lo bueno, pues a través de ese medio que es Cristo, ya somos salvos y tenemos vida eterna. ¿Cómo no buscar todas las cosas que necesitamos en la vida diaria? Por eso la Biblia dice que aún las aves de los cielos que no trillan, que no trabajan, tienen sustento. ¿Cuánto más Dios nos dará el sustento a nosotros? Si los lirios del campo se visten con un ropaje tan especial que nadie con todo su dinero puede lograr, ¿cómo no Dios va a sustentar nuestro cuerpo? ¿Cómo no Dios nos va a vestir a nosotros? Pero tenemos que aprender a buscar todas estas cosas. Cuando pasamos por tiempos difíciles, hay necesidades, debemos pensar de manera positiva. Dios está creando la ocasión. Dios está preparando un entorno. Está permitiendo una circunstancia para que yo lo busque más y me relacione con Él. Para que yo lo conozca más, para que yo disfrute más sus bondades. Para que yo pueda experimentar más su gracia en mi vida, en lugar de que nosotros murmuremos contra Dios. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo pidió a Dios 3 veces que le quitara ese aguijón que le molestaba, le causaba dolor? Y Dios le dijo: no te lo voy a quitar, pero te doy mi gracia para que en mi gracia te sustentes. Y el apóstol comprendió que en realidad esa circunstancia de su vida era una bendición, porque en medio de esa circunstancia podía experimentar, conocer, vivir más la gracia de Dios y el poder de Dios en su vida. Dios es tan bueno, es perfectamente bueno, que no nos debe pasar por la cabeza ni por el corazón que Dios es malo, me abandonó, se olvidó de mí, se apartó de mi familia. No puede ser eso en nosotros, porque Dios es bueno. Y el propósito de estos mensajes es para que usted cada día pueda tener más comunión con Dios, sea más rica, más bendecido con las bendiciones de Dios, buscando a través de los medios espirituales las cosas buenas que Dios tiene para usted. Al final de cuentas, hermanos, un día nosotros estaremos reunidos con Dios, volveremos a Dios de manera plena, en una comunión y en un gobierno en el que no habrá lugar, no habrá cabida para el pecado, no habrá cabida para la tribulación. Mire, hoy somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos salvos, tenemos vida eterna. Somos hijos de Dios.
Y podemos hablar de todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, pero hay algo todavía en nosotros. Pecado. Y hay otra cosa también en nosotros. Vulnerabilidad ante el dolor, ante el sufrimiento. Y siempre, siempre, mientras vivamos en este mundo caído y así como estamos, tendremos choques fuertes, fuertes, fuertes contra el pecado y contra las tribulaciones. En cualquier momento nos puede pasar algo que afecte nuestro cuerpo. Podemos enfermar, podemos tener un accidente, podemos morir en cualquier momento. Aunque somos hijos de Dios. Pero también, hermanos, en cualquier momento podemos pecar, caer, fracasar, etc. Nos puede ir muy mal en ese sentido. Pero el versículo 10 dice algo que para nosotros es una esperanza maravillosa. Dios nos da a conocer su voluntad y es que seamos salvos. Pero además dice que Dios se propuso reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Esto qué es? Que nosotros volvamos a tener la comunión con Dios antes, como cuando no había pecado. Dios estaba con Adán y Eva en el huerto. Sin embargo, después de que pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios está diciendo que volveremos a tener esa comunión con Él, esa cercanía con Él. Y entonces, si la separación entre Dios y el ser humano trajo la muerte, trajo el dolor, trajo la miseria, aunque nosotros somos creyentes, somos hijos de Dios, somos herederos, tenemos vida eterna, tenemos salvación, aún hay un distanciamiento. Aún miramos de manera obscura. No ha sido revelado todo de manera plena. Pero un día nosotros estaremos siendo uno plenamente con Dios y con Cristo. En ese mismo momento estaremos en el gobierno espiritual de Cristo. Y no hay cabida para la muerte, no hay cabida para la tribulación, no hay cabida para el pecado. Y tenemos esa preciosa esperanza. Como les decía, podemos morir en cualquier momento, nos puede pasar algo y podemos incluso pecar. Pero un día, hermanos, esto ya no va a existir. Ya no existirá la muerte. Porque la muerte es absorbida, es destruida, es hecha polvo. Ya no hay muerte. Ya no hay pecado. Ya no hay dolor. Por eso dice la Biblia que Dios enjugará nuestras lágrimas. Ya no tenemos por qué llorar. ¿Por qué sufrir? Una esperanza preciosa. Y saben, esto es solo porque Dios es bueno, porque es bondadoso, porque nosotros merecíamos la condenación, nosotros merecíamos la muerte. El amor de Dios para los seres humanos es inmerecido. Y cuando se muestra a los pecadores, hasta es rechazado, imagínense. ¿Hasta dónde llega el ser humano? Dios decide amarnos y nosotros rechazamos ese amor. Decide amarnos aun cuando no lo merecemos y aún lo rechazamos. ¿Hasta dónde nosotros nos merecemos el infierno, la destrucción eterna? Pero Dios dice, yo voy a reunir todas las cosas en Cristo. Yo voy a ser uno con ustedes en Cristo. Ya no va a haber un distanciamiento más. Y ahora el poder de Cristo, la autoridad de Cristo, imperará en todo, en este sentido en el que ya no habrá en nosotros ese poder que todavía nos lleva a rebelarnos ante la autoridad de Cristo. Y Dios dice, haz esto y hacemos lo otro. El bien que queremos hacer muchas veces no lo hacemos porque hay un poder, un mal que nos domina también. Pero un día nosotros ya no
poseeremos esa deficiencia, porque seremos glorificados. Y entonces Dios reúne todas las cosas bajo el señorío de Cristo, bajo el poder de Cristo, para que vivamos bien. La gracia es la inmerecida bondad para quienes se han hecho indignos de ella por el pecado y son quienes están bajo condenación. Dese cuenta, esos éramos nosotros, pero Dios fue bueno. La gracia de Dios es la fuente de todas las bendiciones espirituales de Dios concedida a los pecadores. Ahí está la fuente para que nosotros hallemos el bien que debemos buscar. No tenemos tiempo para orar. No tenemos tiempo para escudriñar las Escrituras. No tenemos tiempo para congregarnos. No tenemos tiempo para la evangelización mundial. No tenemos tiempo para hacerle el bien a nuestros hermanos. Estamos ocupados. Queremos dinero, queremos poder, queremos disfrutar la vida. Y así está el mundo, hermanos, engañado por el diablo, esclavizado por Satanás. Y lo único que acarrea el ser humano para sí es miseria. Es miseria. Es dolor. Es muerte. Y no debiera ser así. Porque nosotros debemos ahora estar entregados siempre a Dios, buscando en la fuente de su gracia todo lo que nuestra vida necesita. Buscamos dinero, buscamos salud, buscamos comida, buscamos gozo y deleite, buscamos fama, buscamos poder, buscamos posesiones, queremos comernos el mundo, queremos tener cosas y no nos queda tiempo para ir a la fuente de la gracia y buscar lo que el alma necesita, lo que nuestro yo interno necesita. Y por eso hay tanta miseria, por eso hay tanta pobreza, por eso hay tanto dolor, porque los seres humanos no están buscando en la fuente de la gracia lo que en verdad le hace bien a nuestra vida. Y eso es perfecto, porque el bien que recibimos en la fuente del bien es perfecto, porque ese es Dios. Y Dios sabe lo que nosotros necesitamos y además nos da lo que necesitamos y lo aplica a nuestra vida. Todo está en Dios. Hermanos, dejen atrás el mundo. Hermanos, entréguense al Señor. Sirvan a Dios, amen a Dios, busquen en Dios. Él les va a bendecir en sus trabajos. Si usted es empresario, Dios le va a bendecir en su empresa. Si usted es negociante, comerciante, Dios le va a bendecir en su negocio, en su comercio. Lo mucho que tenga o lo poco que tenga lo va a disfrutar y se va a gozar. Además, usted va a tener una bendición espiritual que incluso el gozo que le da esa bendición rebasa el gozo que le puede dar el bien de este mundo. Y además ese gozo superará a las aflicciones que también nosotros sufrimos en este mundo. Escuche la palabra de Dios, ore, dedíquese a Dios. Si usted ya es un adulto mayor, es una adulta mayor, dedique los últimos años de su vida para amar a Dios, para servir a Dios, para entregarse a Dios. Ore mucho por la iglesia, por los siervos, por las siervas que predican. Entréguese a Dios, siempre buscando en clamor la bendición para las iglesias, para la evangelización mundial. Además, si usted puede participar con sus recursos en esto, hágalo también. Y entonces usted será muy productiva, muy productivo. Escuche la palabra, clame al Señor y Dios va a hacer una obra poderosa aún en su vida y a través de su vida. Vamos a ir concluyendo, hermanos. No vamos a terminar esto hoy de la gracia, porque para mí es un tema central que debemos estudiar más a fondo, más profundamente. Así que lo vamos a seguir estudiando, pero permítame ahora concluir esto con lo que dice también Efesios,
Pero ahora en el capítulo 2, del verso 1, usted puede anotar si está haciendo notas, está tomando notas. Puede usted tomar notas sobre Efesios capítulo 2, verso 1 hasta el verso 10. Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿quién es el autor de la vida? ¿Quién nos dio la vida? ¿Y por qué se nos dio la vida? Si estábamos muertos en pecados, significa que no merecíamos ningún bien. No merecíamos ningún bien. Voy a explicar lo que significa estar muertos en pecados de la siguiente manera. Yo, Israel, ante Dios no hacía nada que a Dios le agradara. Nada. Aunque yo me esforzara por hacer lo bueno, aún mis mejores obras estaban empañadas por el pecado. Porque el pecado es más que acciones. El pecado tiene que ver con una naturaleza pecaminosa. Y entonces todo lo que sale de mí sale contaminado. Sale afectado por el mal. Entonces no puedo hacer ni lo mínimo. Porque lo que yo haga, lo que piense, lo que diga, todo está contaminado por el pecado original que mora en mí. Así que no puedo hacer nada para Dios. Entonces, ¿qué bien me merezco yo de Dios si no puedo hacer nada que le honre, que le glorifique? ¿Qué es lo que yo merezco? Condenación, muerte eterna, castigo. Pero permítame explicarle ahora mi vida para con el pecado. Estoy totalmente activo por esa naturaleza, por ese pecado original. Estoy totalmente activo hacia el pecado y soy un perfecto pecador. Porque más que mis acciones pecaminosas, es esa naturaleza, es ese poder que mora en mí que me lleva a ser un pecador, una persona depravada totalmente. Entonces, cuando yo estaba en esa condición, activo para con el pecado y muerto para con Dios en cuanto a mis buenas obras y mis acciones, es decir, el pecado me neutralizó, me hizo estar muerto en cuanto a hacer lo bueno para con Dios, pero en cuanto al pecado estaba yo muy activo. Justo ahí, justo en esa condición, Dios me dio la vida. Me dio la vida. No merecía yo esa vida, pero Él me la dio. Y me la dio por lo que Cristo hizo. Y vea lo que sigue diciendo el texto. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Eso es lo que hacíamos. Conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién operaba en nosotros para el pecado? Operaba el diablo. El diablo operaba en nosotros para el pecado. Y nos llevaba siempre dominados al pecado, a la maldad, opuestos a Dios, aborreciendo a Dios y así pecando bajo esa potestad del diablo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza, subraye esa palabra, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra naturaleza, pecar, pecar, pecar y pecar. Y si mirábamos a Dios para hacer alguna cosa buena, eso estaba contaminado.
Eso no agradaba a Dios, eso Dios no lo aceptaba, porque nuestra naturaleza corrompe todo. Ahí va. Pero Dios, que es rico en misericordia, o sea, es bueno, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Y estamos hablando de la gracia de Dios en nosotros porque Él es bueno. Mire, dirigidos por la corriente del mundo, íbamos de lleno al pecado. Sujetos a la potestad del diablo, íbamos sujetos al pecado. Llevados por nuestros pensamientos hacia el pecado. Llevados por los deseos de nuestra carne hacia el pecado. ¿Qué merecemos de bueno entonces? Nada. Nada bueno. Pero Dios, que es rico en misericordia. A Dios no se le agota su misericordia, no se le agota su bondad. Por su gran amor, que es también inagotable, nos amó. Y aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos salvó, nos dio vida y nos dio ciudadanía celestial. Y nuestra ciudad es la ciudad de Dios. Y para allá vamos, para la ciudad de Dios. No somos ciudadanos de este mundo bajo el poder de Satanás, me refiero al sistema, sino que somos ciudadanos de la ciudad de Dios. Y sabe, vea lo que viene para su vida, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, porque Él es bueno para con nosotros en Cristo Jesús. Lo que viene es tremendo, es grande lo que viene. La esperanza que tenemos de las cosas que vienen es grande, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No se gloríe en la salvación, por obras. Gloríese en la salvación por gracia. Es más, la salvación por obras no existe. Y si alguien se gloría porque logró salvarse, esa gloria no sirve y la salvación no existe. La salvación real es la que se reconoce por gracia y nosotros nos gloriamos en la gracia, en Dios, en Cristo. No nos debemos vanagloriar diciendo es que yo lo logré, yo pude, yo me lo merezco. Y ahora te reclamo, y dame porque tienes que darme, y te exijo porque tienes... No, porque no merecemos nada. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Déjeme orar por usted y permítame decirle sobre este versículo con lo que yo ya le expliqué. Cuando le dije que todo lo que hacíamos para Dios no servía, no agradaba, pero todo lo que hacíamos para el mal era perfecto. ¿Por qué? Porque impulsados por nuestra naturaleza, por el diablo, por la mente, por el pensamiento, por los deseos, pecábamos. Pero vea lo que pasó. Pero somos ahora una nueva creación en Cristo. Y ahora sí, para buenas obras, dice el versículo 10, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora es al revés. Al pecado, mi pensamiento, mi deseo, mi carne, mi naturaleza, el diablo, el mundo, todo eso quedó atrás. Ahora es Cristo, mi mente transformada, mi deseo transformado. Ahora mi pensamiento, mi carne,
Todo me lleva hacia Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Ahora son obras buenas, pero porque hay una nueva naturaleza en nosotros. Y esa naturaleza es la de Cristo. Por eso es que ahora sí podemos tener comunión con Dios y esperar la gloria venidera. Y eso no es por nosotros, porque estábamos acá, pero Dios nos puso ahora acá por su gracia, porque Él es bueno, porque su bondad es perfecta y Él quiere hacerte bien hoy a ti, a tu familia.